Hola a todos, ¿qué tal? Hoy seguimos con la sección rarezas y hoy vamos a hablar de una auténtica rareza en el canal. Ya sabéis que yo siempre he intentado hablar de cómic español en los buenos tiempos del canal, los tiempos de vídeo diario. Dedicaba un día de la semana, normalmente los sábados, a hablar de una obra española o hispanoamericana, pero ahora que el tiempo es más limitado, últimamente no he hablado demasiado de cómic español y pocos esperaréis que hablara de el Capitán Trueno. El Capitán Trueno, que para los más viejos del lugar lo conocerán perfectamente, pero para el resto, para los más jóvenes, quizá les suene de una película lamentable que estrenaron hace unos años, o tengan referencias o la sensación de que es algo muy viejuno, muy casposo y, en fin, para nada, al menos no estos álbumes que aquí os presento, una auténtica rareza dentro del personaje y dentro del cómic español en sí. Bueno, como siempre, antes, contexto. El Capitán Trueno es quizás el personaje más exitoso, junto a Mortadelo y Super López, de la historia del cómic español. Capitán Trueno, que nació en 1956, en plena posguerra, de la mano de Víctor Mora, que junto a Ambros originalmente y después por otros autores, Fuentes Mann, por ejemplo, pues se convirtió en un éxito de ventas inigualado e inigualable. En cuadernillos semanales, sí, semanales, que llegaban a venderse a 350.000 copias a la semana, estamos hablando de más de 1 millón de copias al mes. Este personaje se convirtió en el compañero de muchas generaciones que crecieron con sus aventuras y la de sus dos compañeros Goliat, Crispín, su prometida eterna, la hermosa Sigrid. Y bueno, pues ya digo, durante muchos años, desde el 56 hasta, creo que duró más de 10 años, hasta el 68, sus aventuras se sucedieron semanalmente. Luego, como siempre, esto estaba en manos de Ediciones Bruguera que sobreexplotó totalmente al personaje, ya de todos es conocido, los trapicheos que hacían contratando a dibujantes sin acreditar, directamente recortando viñetas para ahorrar tiempo. En fin, la calidad del producto bajó mucho y también, hay que decirlo, pues la sociedad había cambiado y con el tiempo pues dejó de conectar con esa juventud, aunque eso también lo leían los adultos, pero dejó de conectar con su público específico. Así que la serie se cerró, pero no desapareció de las tiendas. Siguieron sacando reediciones Trueno Color, luego la edición histórica. En fin, hay muchas páginas. Os dejo un enlace en una de las mejores, El Rincón del Taradete, sobre esta serie y sobre sus autores. Pero ¿por qué he elegido estos dos y por qué lo he traído a la sección rarezas? Pues lo he traído primero porque es una aventura del Capitán Trueno. No es tan fácil de encontrar, es decir, el Capitán Trueno se ha reeditado montones de veces, muchas reediciones, pero que yo sepa, esto salió originalmente en un periódico y luego se reeditó, bueno, en un periódico, en un dominical, en Gente Menuda, y luego se reeditó en estos álbumes que creo que nunca han sido reeditados. Esto es de finales de los 80, principios de los 90, sí. Luego por la aventura en sí, por el dibujante y por la ambición que tenía esta nueva edición. Capitán Trueno, pues ya digo, un personaje histórico del cómic español junto al Guerrero del Antifaz y el Jabato, Jabato que era del mismo autor, de Víctor Mora, que salía en la misma editorial y es un ejemplo de esos de autocompetencia dentro de la misma casa. Yo conocí primero al Jabato que al Capitán Trueno, una de esas, yo fui un niño de los 80, un niño cuya familia alquilaba una casa durante un mes. En aquella época las familias obreras podían permitirse estar un mes de vacaciones. Alquilábamos una casa y en la casa encontré una biblioteca con un montón de libros, de Becker y tal, y también una bolsa con montones de cómics de El Jabato y también de El Hombre Enmascarado, ese que ahora llaman El Duende, cosas de la traducción, y que me engancharon. Después del Jabato, pues ya bicheando, conocí a este Capitán Trueno, que originalmente sus aventuras eran esto, de hecho no eran así, las aventuras originales eran
en formato paisado en blanco y negro, y luego pues una edición posterior, la edición color, la recoloreó remontando y recortando viñetas, pero esta era la estética de la serie, además con la tipografía a máquina de Bruguera de la época, y la verdad es que aventura, acción, diálogos vibrantes, duelos a muerte, villanos muy malos, también había humor, en fin. Esto, Capitán Trueno, Crispín y Goliat, que es la base de, bueno, el molde de cada héroe español. El Jabato también eran 3, incluso cuando en los 90 se hizo Iberia Inc., pues su spin-off, Triada Vértice, todo esto de Pacheco y Marín, pues se homenajeó a esta trilogía de héroes. El héroe apuesto, fuerte, el fortachón de pocas luces y el joven, que es el alivio cómico, que es... Bueno, pues esto eran los cómics del Capitán Trueno, que leídos hoy día, pues puede que no os enganche, pero que este me lo he leído, por ejemplo, y funciona perfectamente. Y además, Ambros dibujaba, fijaos, en los encuadres, el efecto de la perspectiva, no es el típico, no es cabezas hablantes, no, hay viñetas muy chulas. Bueno, pues esto es lo que conocíamos por el Capitán Trueno, lo que yo conocía, y esto es lo que yo descubrí en ese dominical Gente Menuda, y me voló la cabeza. En Gente Menuda era un dominical que se repartía con muchos diarios y que había una página, bueno, 2 páginas, de diferentes personajes. Mortadelo y Filemón, estaba Super López, estaba Tintín, estaba Conan y estaba el Capitán Trueno, y alguno más. Era una manera maravillosa de descubrir nuevos personajes de aventura que ya se ha perdido porque ya los periódicos casi no se venden y los niños casi no leen, o por lo menos no leen cómics, literatura juvenil, leen muchísimo. El caso es que yo descubrí esta aventura y me voló la cabeza, y ahora veréis por qué. Porque, bueno, esta es una edición álbum, un álbum europeo, formato europeo quiero decir, con una introducción, cómo nació el Capitán Trueno, algunas portadas clásicas, páginas de los primeros números, y justo después, un pequeño resumen de sus personajes y sus enemigos. Empezamos lo que es la aventura en sí. Fijaos el grafismo, y es que aquí se intentó, esto es de los 90, se intentó relanzar el personaje, pero a nivel europeo. Y se contrató nada menos que a John Barnes. John Barnes, un autor muy respetado, muy conocido, exitoso. El autor de Modesty Blaze, de un montón de series que a lo mejor nos suenan, de Daniel, de Tomorrow's People, pero que se convirtió en una referencia para los pajilleros de la época por esto. Por Cetari. Cetari, de John Barnes, que en Alemania es muy popular, hay un integral y todo, que el hombre, ya veis, dibuja de cine. Y bueno, de este hice un vídeo para OnlyFans. La protagonista, pues ya veis, es una especie de Red Sonja, digamos, pero con el pecho totalmente al aire. Aquí ya hasta le quitan el bikini metálico. Y pues aventuras de espada y brujería, pero el interés máximo está en el dibujo. Pues a ese hombre, a este John Barnes, lo contrataron para hacer estos álbumes, que el primero de ellos sobre todo es buenísimo. Yo recuerdo que me impactó, igual que en esa misma revista Gente Menuda, flipé, porque ahí es donde descubrí al Spider-Man de McFarlane. Yo lo recordaba del Spider-Man clásico de Romita. Yo leía mucho cómic de mis primos de niño, cómic prestado, cómic de segunda mano regalado. Tuve un parón, y luego cuando mis primos se hicieron mayores y dejaron de comprar, pues yo dejé de... Y cuando me reencontré con el Spider-Man, ya no era el Spider-Man de Romita, elegante, clásico, sino el Spider-Man de McFarlane, retorcido. Y recuerdo que lo odié al principio, pero luego me encantó. Pues esto igual, yo un fin de semana, un domingo, cuando traía el periódico, pasé de esto, de este dibujo, a este. Y es que me quedé con la boca abierta.
Además, a pesar de además de la calidad, está muy bien escrito, la aventura funciona como un reloj, hay un erotismo nada disimulado, erotismo que yo no estaba acostumbrado en aquella época, mucho menos en un cómic del Capitán Trueno, y la verdad es que de nuevo me voló la cabeza. Esta egipcia con, bueno, esta nada sutil, fijaos, esta viñeta se me quedó grabada. El caso es que la aventura funciona muy bien, esta al menos. Aquí el Capitán Trueno se hace una elipsis, se supone que todo el mundo conoce el personaje, y ha sido capturado por un pirata turco, y está encadenado en galeras. Va al encuentro de Sigrid, al que se lo van a intercambiar por una recompensa, un rescate. Y por supuesto el héroe consigue escapar con la ayuda de sus amigos, y en el proceso libera a la tripulación y a esta esclava concubina egipcia, que es mucho más de lo que parece. Es la reina bruja de Anubis, que quiere que nuestro protagonista sea su consorte, y digamos que lo secuestra para llevarlo. Es espada de brujería, pero en entornos exóticos, en África en este caso. Aparece por aquí un pueblo de pigmeos, a ver si ve estos. Es que qué bien dibuja Barnes. Y la verdad es que toda la historia funciona como un reloj, muy dinámica, no paran de pasar cosas. Los diálogos, a pesar de que, el guionista viene de donde viene, en esta época de los 90 pues ya tendría su edad, y es una especie de Claremont que recargaba mucho todo, pero a pesar de eso los diálogos son ágiles y la aventura se lee en un suspiro. Lo mejor son los dibujos, pero la aventura funciona perfectamente, y además hay un intento de revitalizar y de poner en la época a los personajes. Sigrid ya no es ni mucho menos la damisela en apuros, sino que se comporta como lo que es una reina, toma partido y participa en las luchas, se enfrenta a los villanos, hay traiciones, una aventura a lo Emilio Salgari que funciona como un reloj con elementos mágicos y con un dibujazo. Es que John Barnes es que dibuja como quiere. Fue un éxito, de hecho salieron 2 ediciones, en esta es la primera, en la segunda no sé, porque el fallo que le veo es el papel. Este papel, a este color le venía un papel satinado, que ojo, aquí se lo pusieron en el segundo tomo, ni ignoro si en la segunda edición corrigieron ese fallo, pero bueno, aquí el formato, la introducción, los textos del guionista, todo para poner en contexto al lector, y éxito. Se tradujo al holandés, al francés, creo, al alemán, en fin. Y llegamos al segundo álbum, donde se acabó todo, y es que aquí el guión es muy malo. Aquí el Maleficio de las Islas del Viento nos traslada directamente a Thule, el reino de Sigrid, donde su vecino, Hakon el Bondadoso, pues es poseído por una especie de entidad, y a partir de ahí inicia una agresión expansionista que va a chocar con Sigrid y su reino. Nadie entiende qué ha pasado con ese rey tan bueno y tan querido por su súbdito, que se ha convertido en un tirano. Así que el Capitán Trueno, aquí se ve el cambio de época. Sigrid ya no se queda en palacio esperando, sino que acompaña como un igual a su pareja, y utilizan elementos clásicos de las aventuras para que los lectores veteranos no se enganchen, como el globo del mago Morgano. Sí, estos personajes son de los años 50, que vais a esperar. El erotismo constante, pero que funciona, tampoco es una cosa muy evidente u obscena, funciona bien. Y lo que pasa es que la historia aquí mete elementos de ciencia ficción que, a mi gusto, fijaos este pedazo de página aquí, en este primer álbum apenas, por no decir, no había ninguna página completa, y aquí parece que se suelta y hay 2 o 3 buenísimas. Lo que pasa es que el guión no acompaña, un guión con elementos de ciencia ficción que para mi gusto no le pegan al personaje. Otra muy chula también, y pues las ventas fueron un desastre, tanto que se canceló la serie, no hubo más álbumes. El Barnes era muy caro por lo visto, aunque leí en algún sitio hace mucho tiempo que Barnes era muy religioso y que no le agradaba hacer desnudos y que le incomodaba y tal, pero obviamente viendo su Cetari eso no es el caso, así que me inclino más por la teoría de que el hombre era muy caro, la serie no se vendió bien y se canceló.
Y es una lástima porque a nivel gráfico es genial y era un intento no solo de revitalizar, sino de darle nuevos bríos y nuevos ámbitos al personaje a nivel europeo, que igual que cosas como Torgal, que también es cierta espada de brujería, cierta fantasía y tal, pues en aquel momento triunfaba y hoy día sigue haciéndolo. Fijaos los álbumes de Norma, pues esto a otro nivel por supuesto, pero podía haber triunfado y haberse consolidado, pero un fallo y no siguieron. La cosa se quedó en estos dos álbumes. Recomiendo sobre todo el primero por el guión, el segundo por el dibujo, aunque el primero también tiene dibujazo. No son difíciles de encontrar en el sentido, estoy seguro que en Wallapop o en toda colección lo encontráis, pero no es una serie que se haya reeditado, no es una serie que tenga mucho nombre. De hecho, estoy seguro que, aunque conozcáis al Capitán Trueno, todos lo relacionaréis con Trueno Color, con la serie histórica, con reediciones actuales. Ninguno o muy pocos reconocerán esto. Y este es muy bueno. Nada más, lo dejamos ya. Un saludo y hasta la próxima.